Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. Esa neblina tan característica de un mediodía gris. ¿En qué momento se jodió el Perú? Así comienza Conversación en la Catedral, la obra magna del fallecido Mario Vargas Llosa. Aunque la novela fue escrita hace mucho tiempo, aquella pregunta sigue atormentando a la República contemporánea como una herida que nunca cierra. En 2016 el país andino vive una grave crisis política originada tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Pero en rigor, Fujimori fue un dictador, Toledo un corrupto prófugo, García otro corrupto que se antes de ir preso, Humala otro que fue preso, Kuczynski también y todos los demás, incluido Vizcarra y Castillo. Y Boluarte, no le falta mucho. A partir de entonces, 7 presidentes pasaron tras Kuczynski, por la casa de Pizarro, en un carrusel de inestabilidad que parece no tener fin. En un país sacudido por la violencia, la extorsión y una crisis que comienza ya a permear a una economía que supo ser bastante sólida, en parte por la estabilidad del sol, Perú se prepara para celebrar elecciones decisivas. Es improbable que alguno de los candidatos supere apenas el 20% en primera vuelta. Como Italia, pero en América, Perú es un ejemplo de fragmentación política total. Quizás eso es bueno. Ahora, si se perfila un contendiente, podríamos llamar posible ganador por el rechazo a otros, porque solo la segunda vuelta podría permitirle una victoria, aún con una participación que se estima mínima. Su nombre es Rafael López Aliaga. Se presenta como un hijo de Dios, defensor de la vida y la familia. No obstante, si hurgamos con detalle en su vida y trayectoria, nos daremos cuenta de que es mucho más que un hijo del demonio. Muchísimos peruanos despiertos con capital y pensamiento crítico están eligiendo Paraguay para establecer su negocio. Si sabes que la libertad es lo más importante, que un Estado débil y una sociedad próspera es la mejor combinación y estás harto de los asesinatos y secuestros y quieres irte a un país con una tasa de criminalidad 3 veces más baja, la solución es cara pero excelente. Se llama clubamagi.org. Puede formar parte de una comunidad que ama la libertad, en un país capitalista, próspero y seguro. Solucionamos la cuestión de la residencia, cómo traer el capital, tu inversión inmobiliaria y te damos networking con los mejores profesionales y desarrollos del país para que lleves adelante tu proyecto de vida. Inscríbete en clubamagi.org y si tienes suerte, te elegimos. Ahora vamos con el documental. Rafael Bernardo López Aliaga y Carzola nació el 11 de febrero de 1961 en Lima, capital de Perú. Hijo de Fernando López Aliaga Boto y Paula Cazorla Talleri, ambos ingenieros químicos egresados de la Universidad San Marcos, donde también estudió el gran Mario Vargas Llosa, a quien entrevisté en mi juventud y a quien le dediqué un gran documental que les recomiendo. Creo que bastante justo y objetivo, por cierto, a diferencia de cómo tratamos a los políticos, que es básicamente con honestidad. Son todos una manga de delincuentes del primero al último. Al provenir de una familia de clase alta, nuestro protagonista desciende de inmigrantes italianos genoveses que llegaron a Perú a fines del siglo XIX. Amo Perú, me encanta y hablan el mejor castellano de Sudamérica, junto con los colombianos. En cambio, la madre de Aliaga provenía de una acaudalada familia de la región de Puno, al sur del país. La comodidad de la capital de la que gozó el pequeño Rafael se esfumó cuando sus padres hicieron las maletas y se mudaron a Lambayeque, Chiclayo. Allí, su papá trabajó como administrador de la hacienda Pomalca, perteneciente a la acaudalada familia de La Piedra, uno de los clanes azucareros más poderosos de la región. Según el propio Rafael López Aliaga, desde muy pequeño acompañó a su progenitor a las labores del campo y allí nació su espíritu emprendedor. Aseguró que abrió su primer emprendimiento vendiendo azúcar molida a las afueras de la hacienda y también programó las primeras computadoras Atari para empresas textiles locales. Pero fue su madre, una mujer muy devota, quien inculcó en su retoño una fe católica profunda, basada en el temor de Dios y las sagradas escrituras, que marcarían su pensamiento para siempre. No obstante, todo acabó a finales de los años 60, cuando la reforma agraria del general Velasco tocó a sus puertas. Gran novela la de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa, relatando esa época, una auténtica oda a la propiedad privada y a la relación
abuelo nieto. Recomiendo también, amigos peruanos, nuestro documental de Jaime Bailey, que al igual de Vargas Llosa es bastante objetivo y el más completo de internet. Pero bueno, en la época de Velasco, militar de izquierda, Pomalca fue expropiada, militar de izquierda apoyado por la iglesia, por cierto. Pero bueno, Pomalca fue expropiada y convirtieron sus fértiles tierras en una cooperativa estatal. Esto destruyó a la próspera industria azucarera de Chiclayo, llevando a miles a la pobreza. A pesar de lo cual, los López intentaron que Rafaelito y sus hermanos siguieran creciendo entre algodones, mientras nuestro hombre asistía al prestigioso Colegio San Agustín de Chiclayo. Cumplida la mayoría de edad, ingresó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a estudiar ingeniería civil. Sin embargo, por los pasillos y aulas de la institución pública pululaban simpatizantes de Sendero Luminoso, quienes tenían una lista de estudiantes y de profesores y en general de personas que no les caían muy bien, y básicamente esa era una lista negra. Entre ellos estaba Rafael, quien decidió cambiarse a un entorno más amigable para él y no tardó en encontrarlo, matriculándose con toda razón en ingeniería industrial en la Universidad de Piura, propiedad del Opus Dei. Formalmente conocida como la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, se trata de una institución que hasta hace unos días gozaba de una amplia autonomía, realmente muy amplia para tratarse del catolicismo, y que está presente en 69 países del mundo gracias a sus 2.254 sacerdotes y, escuchen bien, sus 90.000 miembros laicos, que incluyen a destacadas personalidades políticas y empresariales. En cada nación donde el Opus Dei hizo pie, desarrolló una red perfectamente coordinada de asociaciones civiles que administran centros educativos, clubes deportivos y residencias universitarias. Proyectos que se sostienen con cuotas, con cuantiosas donaciones privadas, especialmente de viudas ricas, fondos públicos, subvenciones internacionales y además con las herencias de sus miembros célibes, que al ingresar al Opus tienen la curiosa obligación de firmar un testamento en favor de su nueva familia. Cita literal. Podemos hallar el origen simbólico y para muchos divino del Opus Dei el día en el que el joven aragonés José María Escribá vio las huellas de un monje descalzo, selladas en la nieve de la ciudad de Logroño. Acto seguido aseguró haber sentido que Dios lo eligió para algo grande. A partir de aquella revelación sagrada y con la anuencia de su padre, un comerciante quebrado, Escribá se preparó para convertirse en sacerdote, ingresando al seminario de Zaragoza, donde fue ordenado diácono el 20 de diciembre de 1924. Sus compañeros lo recordaban como un tipo inteligente, piadoso y hasta divertido, pero con arrebatos ocasionales de ira y en alguna que otra ocasión discursos vehementes, melodramáticos, perturbadoramente sombríos, con un claro tinte mesiánico. Tras obtener los grados de hostiario, lector y acólito, Escribá consiguió convertirse en exorcista, una faceta suya de la que no se sabe prácticamente nada, aunque alimenta multitud de rumores, pero insisto, cuya historia persiste en el más absoluto hermetismo. Y esto pese a que por alguna razón, varias generaciones de exorcistas eligen invocar su nombre para interrogar a los supuestos demonios, y entre ellos destaca uno de los más recientes, el peculiar Xavier Nobel, un ex cura español que terminó abandonando sus votos para casarse con una escritora satanista. Sí, no es chiste, los caminos del Señor son insondables. En fin, volviendo al punto, ya cura, Escribá se convirtió en el responsable de su familia tras morir su padre, y retomó el viejo proyecto de estudiar Derecho. Para entonces, recibió el apoyo de la orden más poderosa de todas, desde entonces y todavía hasta el día de hoy, una que en el futuro querría destruir la suya propia, y destruirlo a él también por añadidura, pero que para aquel momento veía en este veinteañero con dotes intelectuales a un potencial colaborador para sus múltiples negocios en el reino. Me refiero, por supuesto, a la Compañía de Jesús. Los jesuitas lo acogieron entonces en la iglesia de San Pedro de Nolasco, intentando persuadirlo de sumarse a sus filas. Escribá admiraba la inmensa acumulación de conocimientos científicos, artísticos, legales y políticos
libros que custodiaban en sus amplias bibliotecas, al tiempo que se conmovió con la biografía de Willie Doyle, un valiente jesuita irlandés que hace pocos años había fallecido por su temeraria costumbre de correr de trinchera a trinchera, asistiendo a los heridos y brindando el sacramento a los moribundos. Sin embargo, Escrivá de Balaguer eludía hábilmente los intentos de empujarlo adentro de la compañía, hasta el punto de poner nerviosos a sus superiores. Y es que se presume que llegó a sus manos el controvertido Tratado del Gobierno de la Compañía de Jesús, una audaz crítica pionera del teólogo y filósofo escolástico Juan de Mariana, que era jesuita y que estaba profundamente preocupado por la exacerbada ambición de poder político de sus superiores, ya en el siglo de oro español, una inquietud que terminó pagando con cárcel, censura y ostracismo. Pero bueno, Escrivá dijo alguna vez que él no sería siervo de nadie más que de Dios, aunque negociando de forma sugestiva con ciertos personajes, logró que lo trasladen a Madrid al ser nombrado capellán del Real Convento de Santa Isabel, año 1927. Allí pudo concluir su tesis doctoral en leyes y remitirle un dinero extra a su madre y hermanos, brindando clases de derecho romano y derecho canónico. Todo esto bajo la dirección espiritual del jesuita Padre Sánchez, al que José María empezó a inquietar, demostrándole un deseo avasallante por crear algo nuevo. El muchacho estaba abocado a ayudar en el patronato de enfermos, donde llegó a pasar 4 días y noches en vilo sin dormir una sola hora, manteniendo conversaciones encendidas con diversos pacientes, que según las monjas asombradas, recibían su energía como una medicina tonificante. En el convento isabelino, el 2 de octubre de 1928, Escrivá jura haber tenido su segunda epifanía. Se le hizo presente el Opus Dei, la obra de Dios, que a su vez resolvió el enigma de las huellas invernales de aquel monje carmelita descalzo que le había enseñado la senda de Dios. Según dijo en este nuevo encuentro, Dios le pidió difundir universalmente el llamado a la santidad a través del trabajo, emprendiendo así un camino novedoso para los hijos de la Iglesia. A pesar de que en su adolescencia renegó de la fe y se acercó al marxismo, miren ustedes, en Piura, según él, se volvió un adepto fiel de la orden de Escrivá de Balaguer, porque en sus palabras, Opus Dei le había ayudado a tener una mejor comprensión de Cristo y de sí mismo. Al finalizar la carrera, se convirtió en numerario y adoptó un voto de celibato. Cada vez que ve una mujer atractiva, coloca un cilicio en su pierna para disipar la tentación de su mente. Aprovechar, porque mira, yo dije que estaba profundamente enamorado de la Virgen y hay gente tan bestia, que piensa que es amor carnal, pues. Es amor espiritual, pues, ¿no? Yo entiendo perfectamente. Tú me entiendes. Yo he nacido en una familia muy devota de la Virgen. Mi padre tenía una profunda devoción por la Virgen, varios de mis hermanos también, o sea que yo lo entiendo en el sentido justo que tú lo has dicho. Por supuesto. Imagínate la cantidad de memes que me han hecho en Perú. Ya, aquí da un poquito más de nivel. Pero lo del silicio ha llamado mucho la atención. Yo lo conocía porque conozco al Opus Dei, conozco la obra. Se da latigazos, se mortifica. Sí, básicamente como un fundamentalista islámico, o peor, un fundamentalista sionista, pero ese mortifica a los demás. Así que, bueno. Si no es suficiente, Aliaga utiliza el látigo para flagelarse en la espalda rezando siempre a la Virgen María, a quien proclama su único amor. El candidato a la presidencia afirmó que su afinidad a la obra no significa que busque implantar a los demás su estilo de vida. Sin embargo, resulta curioso que Porky no utilice el látigo para apartarse de otra tentación más riesgosa: el dinero y el poder. La pertenencia a una organización tan selecta como el Opus Dei le permitió a nuestro protagonista una amplia red de contactos internacionales. Trabajó como gerente de créditos corporativos en la sucursal limeña del Citibank, entre cuyos principales accionistas se encuentran Morgan Stanley y la infame BlackRock de Larry Fink. En 1995 fundó junto a su colega Lorenzo Sousa de Barberi la compañía de ferrocarriles Perú Valcorp. Tiempo después crearía un conglomerado llamado Grupo Acres para gestionar negocios en el sector hotelero, inmobiliario y financiero, hasta
Hasta aquí, podríamos decir que se trata de la historia de un emprendedor que alcanzó el éxito por mérito propio. Pero amigos, esto no es del todo cierto. A finales de los años 90, el gobierno fujimorista había privatizado la totalidad de sectores clave, como los ferrocarriles. El dictador y sus allegados estaban buscando a alguien que tomara el control del monopolio, porque al fin y al cabo no fueron liberalizaciones, sino que crearon cárteles entre sus amigos y coimeros. Clásica latinoamericana de los 90. Mejor eso aún que administración estatal, pero no es una buena liberalización competitiva. El embajador peruano en el Reino Unido, Eduardo Ponce Vivanco, se contactó con el empresario James Sherwood, fundador de la compañía Orient Express Hotels, hoy rebautizada como Grupo Belmond, y también propietario de hoteles y líneas ferroviarias a lo largo y ancho de Europa. Sherwood no estaba seguro de invertir su dinero en un país signado por la violencia de Sendero Luminoso y del MRTA. Vivanco lo convenció de que recibiría la ayuda de dos amigos suyos, Lorenzo de Sousa y Rafael López Aliaga. En 1999 el magnate viajó a Perú, se reunió personalmente con Alberto Fujimori, nuestro protagonista Aliaga y su socio de Sousa, donde acordaron la adquisición de más de la mitad del mercado hotelero peruano, y junto a Perú Valcorp se adjudicó el Hotel Palacio Nazarenas, un predio de 3.5 hectáreas cerca del río Urubamba. Posteriormente, Sherwood, Aliaga y Sousa pusieron sus ojos en la infraestructura ferroviaria de Machu Picchu. El estadounidense ofreció pagar al Estado el 30% de sus ingresos, pero sus socios sudamericanos le dijeron que la competencia ofreció el 33% y debía subir la apuesta. Con 33.37%, y a pesar de que se trataba de una oferta usurera, Sherwood confió ciegamente en sus colegas andinos, que eran personas que conocían el terreno. Gracias a ello, el régimen fujimorista entregó en bandeja de plata el sistema ferroviario de Cusco a Ferrocarril Transandino, FETRANS, compañía asociada con Perú Rail, de López Aliaga y de Sousa. La relación entre nuestro hombre y su socio implosionó en 2004 cuando entraron en disputa por el control de la empresa Perú Holding de Turismo, que funcionaba a través de una compleja estructura de empresas offshore en las Islas Vírgenes y Panamá. Porque intentó disuadir enviando grupos de choque para intimidarlo a dejar el negocio. Nada cristiano de su parte, y mucho menos liberal capitalista o de buen competidor. Momentos de tensión en San Isidro, exactamente en el cruce de la avenida Los Incas con Paz Soldán. Comienzan a lanzarse piedras. Nuestro hombre diseñó un plan para sacar a Sousa de la ecuación. Entabló una alianza con el polémico empresario panameño Mossack Fonseca, con quien constituyó una sociedad llamada Latin Security Corporation, a fin de transferir los activos financieros fuera del país y darle el control total a una entidad manejada exclusivamente por López Aliaga, su famoso Grupo Acres. Entretanto, Lorenzo respondió utilizando una offshore para comprar una parte de Latin Security y dejar a Rafael en la ruina. Pero nuestro protagonista realizó una jugada de riesgo. Y por cierto, les cuento que un empresario peruano que hace poco se compró una estancia en Paraguay me contó en privado que López Aliaga se jacta, y no es la primera vez que escucho algo así, de que al no desperdiciar su energía sexual porque es casto, termina siendo una bestia feroz que arrasa a sus competidores en los negocios. Menudo sujeto. Decidió crear documentos falsos, Aliaga, con fecha atrasada, para simular que las acciones de Perú Holding de Turismo ya habían sido transferidas cuando no había sucedido tal cosa. De esta forma, López Aliaga pudo ganar el juicio tramposamente a Sousa, quedarse con la empresa, y por supuesto esta victoria tuvo un altísimo costo porque quedó fichado en los célebres Panama Papers que lo persiguen hasta la actualidad. En 2025 la fiscalía acusó a nuestro numerario favorito y 3 de sus empresas offshore de organización criminal y lavado de dinero. Entre 2011 y 2014 la operación también contó con la ayuda de José Miguel Castro, por entonces jefe de la Caja Metropolitana de Lima, quien favoreció a las empresas de Aliaga mediante contratos fraudulentos por más de 15 millones de soles. Además, se detectaron adjudicaciones públicas ficticias en favor del Grupo Acres a través de pagos que se realizaban mucho antes de la firma de los contratos. Esto explicaría el crecimiento muy inusual del patrimonio de nuestro protagonista, que oscila a los 3 millones de dólares, que Porky no ha sabido explicar de forma fehaciente hasta ahora. La incursión en política de López Aliaga no se debió a un afán altruista para mejorar la vida de los peruanos o salvarlos de
la manzana prohibida. En 2004, FETRANS impidió que otra empresa llamada Fersimsac ingresara al mercado ferroviario de Machu Picchu y le hiciera alguna sombra a Peru Rail, propiedad de nuestro hombre, en la prestación de un servicio de transporte más efectivo que el él presta, ¿no? Como consecuencia, la justicia peruana impuso una multa muy alta en contra de López Aliaga. Por primera vez, el Cornelius Vanderbilt andino sintió peligrar su poder. En su rescate vino un viejo amigo llamado Martín Bustamante Castro, quien le propuso presentarse al cargo de regidor de Lima Metropolitana en la lista liderada por el entonces alcalde capitalino Luis Castañeda Locio, líder de Solidaridad Nacional. La cercanía entre López Aliaga y Castañeda databa de hace muchos años. De hecho, poco antes de su elección como regidor, Porky logró que la Municipalidad de Lima emitiera una ordenanza que le permitiese construir un edificio que vulneraba las normas de zonificación. El muy pícaro transfirió el inmueble como donación a su compañía Educación Vivienda para Todos, para evitar pagar impuestos, lo cual no está mal. Ya como regidor metropolitano, una de las medidas más polémicas que realizó fue la aprobación de un proyecto presentado por la empresa brasilera OAS, socia de la corrupta Odebrecht, que se compró la mitad de los presidentes peruanos presos. Para ello, la compañía pagó más de 500 millones de sobornos a funcionarios municipales, regidores y gente cercana a Castañeda. En cuanto a nuestro hombre, se excusó alegando que votó en favor de la propuesta de OAS por buena fe, asegurando que si bien el proyecto era muy arriesgado, ya no le funcionaba la cuenta de Panamá. No, mentira. Valía la pena, porque se trató de una inversión muy atractiva. Irónicamente, el muy caradura de Aliaga pasó gran parte de sus futuras campañas presidenciales y municipales atacando a Odebrecht como símbolo de la corrupción. La sombra de la duda lo persigue. A los abogados de Lima Sur, de toda la zona de Pachacamac, de Lurín, donde hay población vulnerable, encima paga peaje 7.50 para salir de su zona también. Señores que me están escuchando de Lima Sur, abogados, inunden el Poder Judicial con habeas corpus, con medidas de nulidad de acto jurídico que ha hecho acá brillantemente el doctor. Hay que actuar, o sea, no se puede uno quedar callado pensando ante un mundo corrupto. Tenemos que cambiarlo. Por el bien de los hijos de toda la población. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones concedió permiso a las empresas Inca Rail y Andean Railways para que operen en Cusco. En respuesta, Rafael y sus abogados presentaron una demanda para proteger su preciado monopolio. Si bien el juzgado dejó sin efecto el decreto del ministerio, este apeló y el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que falló en contra de Aliaga, culpable. Desesperado, el político conservador acudió a Solidaridad Nacional para, que presenten un proyecto de ley que impida la modificación de contratos de concesión suscritos por el Estado peruano. La ley se aprobó y nuestro protagonista una vez más se salió con la suya manteniendo su poderío mercantil, contrario al capitalismo de libre mercado y la competencia y a los intereses del pueblo peruano. Esta ambición de poder por parte de Rafael López Aliaga asustó a Luis Castañeda, quien nunca terminó de confiar en el empresario y obstaculó sus intentos de llegar a la Secretaría General del partido. Por lo tanto, Luis entregó la organización a su delfín, Bustamante, pero el escándalo del lavallato brasilero salpicó a todos los altos dirigentes de la formación amarilla al revelar que Castañeda fue financiado con sobornos de OAS, la misma que Aliaga apoyó. Pero bueno, no había pruebas contra Aliaga, sí contra Castañeda, y en un intento desesperado por zafar de la prisión, Bustamante traicionó a su mentor, colaborando con la fiscalía y entregando la jefatura a nuestro hombre, quien no tardó en colocar a gente de su confianza en toda la estructura partidaria, copándolo como si fuera una empresa. Bustamante se hizo un lado, Castañeda se retiró del partido que fundó, con la salud mermada y una causa judicial en curso, murió el 12 de enero de 2022. Se dice que sus últimas palabras fueron: Porky, muérete. Pero se murió él. El propio Rafael aseguró que la última voluntad de Luis fue que él dirigiera el partido. Es una genialidad. Y en forma de agradecimiento, Porky le dio plata para que pague su viaje al infierno. Pero Lucho Castañeda me pide, antes de morir, me pide: tú sigue. Digo: Lucho, usted está loco. No me conoce nadie, soy un nene. No tengo ningún rol político. Pero él antes de morir me saca la palabra, esa es la vaina. Antes de morir me dice: no, yo me muero tranquilo si tú sigues. Y yo, para que se muera tranquilo, le doy la mano. Pues. Me fregó.
La designación de Lopecito como jefe de Solidaridad Nacional tuvo graves consecuencias. En las elecciones parlamentarias de 2020 obtuvo menos del 2% y la sigla estaba al borde de la extinción. Rafael decidió entonces que era hora de formar un partido a su imagen y semejanza, y de las cenizas creó el robusto Partido Renovación Popular, argumentando que la nueva agrupación buscaba convertirse en una alternativa política cristiana. Pero nadie se lo creyó, ni siquiera él, ya que tenía lista una maquinaria política para su siguiente meta, la Casa de Pizarro. Entonces comenzó un sinuoso camino, por momentos original, hay que reconocérselo a López Aliaga, porque uno se imaginaría que este caballero célibe, que constantemente se jacta y hace gala de su animadversión o rechazo religioso por el placer carnal, sea un sujeto predecible, pero no. Al principio adaptó una estrategia altamente populista, tratando de venderse al electorado peruano como un outsider, lo cual no era nada cierto. Fue por este tiempo que la gente lo empezó a apodar Porky, en parte por su notable parecido físico al personaje de los Looney Tunes. Bueno, pueden decir que yo me parezco a Obelix y no me voy a ofender. López Aliaga aprovechó al máximo esta tendencia y logró amasar una considerable cantidad de seguidores llamados Porky Lovers, quienes empezaron a difundir material audiovisual de Renovación Popular por todo internet, atacando a todo aquel que lo cuestionara a Porky, a su líder. Entre sus medidas estrella, la fusión de ministerios, reducción del poder estatal en la promesa y la abolición de programas sociales, favoreciendo la iniciativa privada en los ámbitos más populares. Bueno, el discurso bonito ya sabemos, ¿no? Lo hemos visto con Milei, luego la aplicación termina siendo socialismo de derecha. Chistoso que estas propuestas salieran de la boca de un tipo que, literalmente, se oponía al libre mercado. Somos gente que consideramos que el Estado tiene que entrar. Tiene que tener un rol. El Estado tiene que tener un rol. El Estado no puede dejar a la gente tirada, al laissez-faire, ¿no? Al libre movimiento del mercado. No, el mercado tiene que ser regulado. Nosotros ahí, si quieres, somos de centro izquierda. De acuerdo. ¿Ok? Si nos van a... Ese es un punto interesante. Importante, sí, no, porque no consideramos que el Estado sí tiene que estar. No obstante, nuestro hombre fue bautizado como el Bolsonaro peruano y no fue para menos, ya que se lanzó una buena sarta de disparates, uno tras otro. En una entrevista televisiva dijo que los abusadores de menores merecían ser castigados con cadena perpetua y trabajos forzados. Hasta ahí bien. Tuvo el atrevimiento de decir luego que las niñas que quedaban embarazadas fruto de una violación ya no son niñas, sino mujercitas, prácticamente responsables de lo que les hicieron. Pero salvemos las dos vidas, un crimen no justifica otro crimen. Tienes una criatura dentro del vientre de una niña o de una mujer, ¿no? Entonces, ya no es niña, ¿no? Cuando ya procrea ya no es niña, ya es una mujercita. Entonces, sí, pero puede tener 9, 10 años, no es una mujercita, es una niña. Caso bien raro, he estado investigando los números. Perdón, no hay niñas de 9, 10 años embarazadas, muchas veces por el tío, por el abuelo, por el propio padre en nuestro país, que poco conoce usted del Perú profundo. Tengo las estadísticas completas, Juliana, antes de venir me he preparado. Dígame, ¿cuántas? Son 1.000 casos, 1.100 casos al año. ¿Ya? De los cuales esos casos que tú hablas, sí, es el 10%. ¿Y le parece poco? Bueno, 10% es más de 100, ¿le parece poco? Pero hay que... No debería haber una sola niña violada en nuestro país. Pero hay un niño o una niña dentro de esa niña. Horrible. Además de promover la prohibición del aborto, sugirió trasladar a estas muchachas a sus hoteles de 5 estrellas para que se alojen con todas las comodidades, den a luz y den en adopción a los bebés. Fantástico. Pero cuando Elizabeth García Zapala pidió por favor que le brinden el servicio, nadie le contestó. Pura demagogia. Aliaga acusó al sistema público peruano de adoctrinar a los estudiantes con ideología de género, con el fin de homosexualizarlos, ya que para López Aliaga, ser gay es una enfermedad que debe ser curada, cual por supuesto es un discurso abominable. Volvió a meterse en el ojo del huracán este obsesivo de la sexualidad del prójimo, vaya uno a saber cuántas cosas guarda en el closet, cuando decidió criticar a la disposición del Ministerio de Salud de permitir que la activista Ana Estrada tenga acceso a la eutanasia. Es decir, que ponga fin a su propia vida, derecho natural sagrado. Si una persona se quiere matar, es libre. Se lo respondo así, ¿te quieres matar? Porque es un edificio que mira. Es la señora que te mate, pues. ¿Para qué quiere que el Estado la mate? Esa es la chifladura, pues. No tenemos vacuna, y la noticia es, ay, el Estado que me mate. Ay, que se mate. Es libre de matarse. Hay muchas formas.
Tampoco Porky se guardó palabras para calificar al expresidente Martín Vizcarra y su sucesor Francisco Sagasti de ser los responsables de llevar al Perú a su crisis institucional y por las exageradas restricciones de viaje y uso de mascarillas. Bien, a este último lo acusó de genocida por la compra de, lo que ya se imaginan, ineficaces en contra de la sopa china. Entonces prometió: yo traeré las buenas soluciones. ¿Qué soluciones, Porky, por favor? Bueno, finalmente la Junta Electoral suspendió su campaña, no por estos incidentes, sino porque nuestro protagonista prometió donar su sueldo a obras de caridad en caso de llegar a la presidencia, lo cual les resultó ilegal. Su figura era tan polarizante que otros candidatos como Keiko Fujimori o Hernando de Soto tomaron distancia calificándolo de loco y extremista. Mientras la Junta Nacional Electoral evaluaba su situación, nuestro numerario convocó a una manifestación para exigir su restitución en la contienda. Sorprendentemente, estuvo acompañado de Soto, que fue un buen economista, elogiaba la informalidad y luego se pasó al bando contrario. Joder. Ambos alzaron las manos mientras sostenían la pobre bandera del Perú. Y digo pobre bandera porque gran país para que lo manejen como un chiquero estos porcinos. De vuelta en la elección, el desempeño de Aliaga en el debate fue bastante mediocre y no era capaz de articular bien una simple oración. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. 30 segundos. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a cárceles en el CEPA. Tiene 30 segundos, le quedan 15 más. Todo delito menor que quite la paz y tranquilidad a un peruano tendrá pena de cárcel efectiva. Luego este tipo se supone que es tan inteligente. Luego se enfrentó con la prensa que investigaba sus escándalos, arremetiendo contra Gustavo Gorriti, jefe de IDL Reporteros, a quien acusó de estar financiado por Soros. Gorriti contraatacó revelando que en realidad el fundador de las Open Society Foundation fue socio mayoritario en la empresa Perú Holding de Turismo, propiedad de Porky entre 1999 y 2010, a través de fondos como Quantum, Lehman Brothers, Platinum, etc. Incluso en 2015 el propio López Aliaga reaccionó de la siguiente manera cuando la prensa anunció la intención del húngaro de invertir en el sector hotelero. Soros vuelve a mirar al Perú. ¡Qué bueno! Le interesa el turismo. Porky era el verdadero socio de Soros, de Quantum, que dirigió Scott Bessent, de Lehman Brothers, de Platinum y otros fondos de inversión, bastante globalistas y progresistas, por cierto. Incluso en 2015 el propio López Aliaga reaccionó así cuando la prensa anunció el interés del magnate húngaro en invertir en el sector hotelero. Soros vuelve a mirar al Perú. ¿Qué sector le interesa? ¡Turismo! Otro episodio polémico surgió cuando se difundió un video en el que Porky solicitaba el voto de integrantes del etnocacerismo, es decir, los nazis indigenistas de Antauro Humala, quienes incluso lo llamaban presidente. En la jornada electoral, nuestro protagonista quedó en tercer lugar, con poco más del 11% de los votos, por detrás del maestro semianalfabeto Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. La victoria de Castillo en primera vuelta alarmó a gran parte del país. Sin embargo, al ser consultado, López Aliaga no mostró preocupación e incluso celebró el resultado, afirmando que se trataba de una persona con valores tradicionales. Un homófobo racista como él. No, Pedro Castillo yo lo felicito, ¿ya? Porque él refleja, él es pro vida, pro familia, estoy feliz, ¿ya? En esta parte coincidimos. No obstante, conforme avanzaba la segunda vuelta y aumentaba la tensión política, Porky cambió de postura, respaldando a Keiko Fujimori y apelando al temor de un eventual gobierno de Castillo convirtiendo a Perú en Cuba. Lo hizo en mítines donde lanzó arengas contra el candidato de Perú Libre y su líder, el oscuro Vladimir Cerrón. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Cerrón y a Castillo! No puede pasar eso acá. ¡Viva el Perú! Vamos a cantar el himno nacional. Esto le valió una denuncia ante la Fiscalía por presuntas amenazas de muerte contra un rival político. López Aliaga se defendió alegando que
sus declaraciones no debían interpretarse en forma literal. A pesar de todo, Keiko Fujimori perdió por un estrecho margen frente a Pedro Castillo. López Aliaga fue uno de los que sostuvo que la izquierda había ganado mediante un fraude electoral orquestado desde el órgano electoral. Tras las elecciones comenzó a buscar una nueva plataforma política y la encontró en la alcaldía de Lima. En los comicios del 2022, el candidato de Renovación Popular se impuso con el 26% de los votos frente a Daniel Urresti, ex ministro de Ollanta Humala. Su lema de campaña fue Lima, potencia mundial. No obstante, durante sus breves 2 años y 8 meses de gestión, el desempeño fue ampliamente cuestionado. Una de sus principales controversias surgió por el gasto de más de 1.700 soles en la compra de caviar rojo, salmón y langostinos para almuerzos protocolares. Aunque inicialmente afirmó haber cubierto el gasto con dinero propio, se comprobó que utilizó presupuesto municipal. Otra promesa fue implementar un plan Bukele contra la delincuencia que incluía la adquisición de más de 10.000 motocicletas para patrullaje policial. Solo se entregaron alrededor de 4.000, muchas de ellas de baja calidad o de segunda mano. También impulsó el llamado Plan Maceta, que consistía en colocar macetas en la ciudad, planteras, bajo la premisa de que la belleza espanta la delincuencia. Sí. Pero las macetas son para belleza. Y hay un montón de libros sobre este tema, cómo la belleza espanta la delincuencia, por favor, claro que sí. No sé, hay un efecto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado. Me han criticado por decir esto, pero lo reitero, lean un poquito más. Ya, oriéntense, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano. Y esas macetas las vamos a poner, ¿no? En San Cosme y El Pino. Vamos a trabajar ahí, Rubén. Durante su primer año estableció vínculos con figuras como Agustín Laje y Eduardo Verástegui, dándole reconocimientos y viajes pagados por los impuestos de los peruanos. Esto le permitió acercarse a redes internacionales afines como Vox, firmando la Carta de Madrid para combatir el comunismo en la región. Asimismo, buscó alianzas con el Partido Popular de España para gestionar préstamos destinados al ornato público. Isabel Díaz Ayuso visitó Lima y participó en diversos eventos junto a él. En paralelo, organizó actividades como polladas con fines de recaudación para financiar viajes al extranjero, lo que contrastaba con su promesa de campaña de hambre cero, que nunca llegó a concretarse. Participó en eventos de la CIPAC, donde estableció amistades con Milei y círculos cercanos a Trump, entre ellos Paul Manafort, Tony Fabrizio y Chris La Chivita, todos vinculados al entorno más mafioso de los republicanos y todos visitantes de la isla de Jeffrey. ¿Sabían? Su acercamiento a estos actores se habría dado a través de Erasmo Wong, un empresario peruano propietario de diversos negocios y del canal Willax. Wong donó más de $40 millones a la Municipalidad de Lima para la construcción de un viaducto que conectaría la Panamericana Sur con la avenida Pedro Miota, cerca de uno de sus centros comerciales. En paralelo, surgieron denuncias de presuntas extorsiones a empresarios, a quienes se les exigieron pagos para evitar sanciones municipales. Mafia socialista de derecha. Mientras tanto, la inseguridad ciudadana aumentaba, con mayor presencia de sicariato, extorsión y secuestros. Como respuesta, Aliaga firmó convenios de seguridad con autoridades de El Salvador, reconociendo dificultades en su gestión y proponiendo incluso el traslado de reos al SECOT. Totalmente impracticable, un charlatán de feria. Yo me he documentado, por ejemplo, el enviar a las cárceles de El Salvador, al SECOT, ¿no? A 5.000 delincuentes ranqueados que están en Chayapalca u otras cárceles o van a caer en flagrancia. ¿Cuánto cuesta eso, señor alcalde? Mira, eso dice $80.000 al año por cada uno de los 5.000. Tengo una reunión de este tema con el alcalde de El Salvador. ¿Ya? Va a estar en la municipalidad, vamos a tener un encuentro. Hoy he tenido varias reuniones, pero mira, puede ser $40.000, ¿ya? Pero por un año se justifica, porque El Salvador nos ha sacado una delantera tremenda en la tecnología de hacer estas cárceles SECOT. Entonces, un año lo guardamos allá, con convenio tipo Estados Unidos con El Salvador, y eso mismo aterra ya al tren de Aragua y demás perlas, ¿no? Que están reventando al Perú. El mero hecho de que pueda ir al Salvador a estar un año en El Salvador en un SECOT, lo va a aterrar. Sin duda. Es disuasivo. Menciona el caso de Estados Unidos. Y digo, pues termino por la asesoría de El Salvador a nosotros. Nos dan los planos del SECOT de ellos.
para copiar en Secot y hacerlo en Perú. Pero ¿no es mucho más razonable eso, invertir ese dinero en construir cárceles seguras y rápidamente construidas? Mira, en vez de estar gastando dinero... Son acciones, no se oponen. Pero lo primero es que tenemos, lo acabas de decir, están matando 5 personas cada día. Sí. Entonces 5 personas cada día, ¿cuánto vale eso? Pues eso vale todo el oro del mundo, una persona nada más. Entonces la medida temporal es llevar a estos 5.000 delincuentes ranqueados a El Salvador por un año y medio máximo, y luego en ese plazo tener nuestros ECOTs acá. Es muy simple, muy papaya. No hay un... Bueno, ya lo ha hecho Estados Unidos. Respecto de los Estados Unidos, no deporta a sus ciudadanos a una cárcel extranjera. Están enviando extranjeros en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos mucho más. Renunciando a nuestra soberanía y enviando a personas que no han sido condenadas a eso. Ese argumento, bueno, llevemos a todo lo que nos ha invadido, pues. Hay muchos extranjeros, es una guerra interna la que tenemos acá. Hay un conflicto armado interno, que es palabra que tú conoces bastante bien. Sí. Ya tenemos una flota, ¿no?, de extranjeros que han entrado a Perú a matar gente en Perú. O sea, a esa gente hay que sacarla de Perú. También fortaleció relaciones con sectores vinculados al Estado genocida de Israel, participando en eventos sobre seguridad ciudadana por parte de los principales asesinos de niños del planeta. Impulsó la instalación de cámaras de vigilancia y propuso el uso de drones con inteligencia artificial para espiar a la ciudadanía. Para tener drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde estaba hace poco. Entonces de ahí me sacaba el tema. Hay que tener drones igual que ellos. ¿Para qué? Para que el dron esté conectado a una central de control, monitoreo, al mando de Mariela Falla, que un aplauso porque es nuestra jefa de seguridad metropolitano. Vamos a llegar a todo Lima porque es fácil y es barato. Y hay tecnología en Perú, ya existen 2 proveedores para que haya concurso. Entonces lancémoslo rápido, porque el dron es capaz de bajar. Es como un cóndor, ¿no? Está dando vueltas. El dron detecta, porque tiene inteligencia artificial, si hay un hecho delictivo. Y baja el dron. Y te manda un aviso. O te paras, o... Así funciona la tecnología. Así funciona el mundo. Pues entonces, vamos a traer drones para todo Lima, para llenar. Su gestión también incluyó proyectos cuestionados como el tren Lima-Chosica, que fallaron técnicamente y podrían haber matado gente. Ante la drástica caída de su popularidad, Aliaga recurrió a influencers y creadores de contenido. Uno de los episodios más mediáticos fue la visita del streamer iShowSpeed, a quien nombró embajador turístico y alcalde simbólico de Lima por 2 horas. My friend Porky! He's not the mayor anymore. Durante el cónclave en Roma, defendió al cardenal Juan Luis Cipriani frente a denuncias fundadas de abuso sexual, calificándolas de exageradas por ser anónimas. Yo le creo más a la persona que está sufriendo en este momento, que es Moisés Cipriani. ¿Y por qué no le creemos al señor que denunció a Cipriani y que ha generado toda esta sanción? Porque es una persona NN. O sea, porque no se quiere exponer, pues imagínese lo que supone llevar eso tantos años, pero desde el año 83. Así cualquiera te tira barro, ¿eh? Cualquiera, a ti mismo te puede tirar barro. Pero el Vaticano no habría sancionado. El señor Ángel Gómez Ortiguela no hubiese dicho que pide perdón de todo corazón. Estás manipulando la verdad. Yo no, estoy leyendo las declaraciones. Él pide perdón por no haber atendido a la persona. A la persona, que después se fue al Vaticano. No, pero ¿qué es manipulación? Eso es mentir. ¿Por qué? Porque estás diciendo que lo que dice el padre Gómez Ortiguela, pide perdón por Cipriani, mentira. No pide perdón por Cipriani, pido perdón de todo corazón si no ha sabido atender con plena acogida a una persona que deseaba ser escuchada. La víctima. Él pide perdón por él. Ortiguela pide por no haber atendido a la víctima. Por él. Más que víctima, el denunciante. Denunciante. Víctima tiene que tener un debido proceso, ¿no? Usted apeló en septiembre en la investigación por lavado de activos por el caso Panama Papers por Acres Investment y se desestimó su recurso de archivamiento del caso. Sigue investigado por lavado de activos. Pero tengo más datos que puedo dar. A ver. Todo lo que es Panama Papers ya ha sido archivado. ¿Ok? Entonces, lo único que queda aquí, en mi opinión, es una persecución a mi persona. ¿De quién? De esta fiscalía que, en mi opinión, también te digo, está manipulada por el señor Gorriti. El señor Gorriti tiene un dominio en el Poder Judicial menos, pero Fiscalía más. ¿Gorriti dirige a los jueces y a los fiscales? Sobre todo fiscales, sí.
te digo, tiene mucha injerencia. ¿Y por qué no lo denuncia? Yo a cada rato lo denuncio. No, pero en la fiscalía, pues. Pero el señor Graña Mero Quesada, que ha dirigido la línea editorial del Comercio, de Canal N, de América, y también, en mi opinión, de RPP, es todo un conjunto de gente. Y la República... ¿Pero usted cree que están todos contra usted? ¿Por qué no lo denuncia no contra mí, contra el país. Contra el país, te digo, francamente, han tenido un rol pésimo. Pero hay un terrorismo caviar, que es el que roba al Estado, se mete, manipula. ¿Y quiénes son ellos? Caviar es un nombre... Caviar es una... ¿Quiénes son los que hacen esto? Te doy mi opinión. Para mí este tema es un andamiaje, ¿no? Que tiene a Gorriti, que tiene a Vizcarra, ¿no? Que tiene sus medios de comunicación también, que les avalan todo, que están aliados con la corrupción brasileña. Incluso tuvo enfrentamientos con el Papa Francisco, a quien previamente había criticado, pero luego elogió calurosamente tras su fallecimiento. La verdad, era un cabrón de lo peor. Pero este no se queda atrás. También resurgieron episodios del pasado como la muerte de José Miguel Castro, relacionada con presuntos aportes irregulares de Odebrecht y OAS. A pesar de las polémicas, López Aliaga renunció a la alcaldía en octubre de 2025 con miras a la nueva candidatura presidencial. El contexto político le resultaba favorable. Boluarte se caía a pedazos y tras una serie de crisis presidenciales eternas, el escenario electoral quedó una vez más fragmentado como nunca. Aliaga busca posicionarse como el mal menor frente a otros candidatos. Queda por verse si logrará sostenerse en el poder en caso de alcanzar la presidencia. El ciclo de la maldición de Vargas Llosa se repite. Cito, con dogmáticos o con inteligentes, el Perú estará siempre jodido, dijo Carlitos. Este país empezó mal y acabará mal, como nosotros, Zabalita. Pero amigos, si quieren irse a un país libre, próspero, con crecimiento económico, con libertades, donde la ideología de género está prohibida en las escuelas, donde no existen secuestros en la capital, ni tampoco hay feminismo radical, ni guerra de los sexos, ni la inestabilidad política que caracteriza a Perú, bueno, la posibilidad de venir a Paraguay está abierta. Si tienes más de $100.000 para invertir y estás resuelto a salvar tu libertad, te esperamos en Club Amagi, como otras decenas de peruanos que ya están disfrutando de la prosperidad y la tranquilidad de Paraguay y nos agradecen. clubamagi.org. Hasta la próxima.